Ayer se dio a conocer el cambio de ponderaciones en el IPSA. Para analizar cómo se traduce esto en el ámbito financiero nos acompaña la gerente de estudios de Nevasa, Nora Balzarotti. Nora, bienvenida. Hola, buenos días y feliz año. Igualmente. Sí. Bueno, partamos diciendo brevemente cómo quedó distribuida la torta para el 2013. Bueno, ustedes saben que el IPSA intenta reproducir o intenta captar el comportamiento de las acciones más importantes de la bolsa chilena. Entonces, contiene empresas que deben tener un market cap de aproximadamente 200 millones de dólares o más. Y además, el free float tiene que ser del 5% de su valor en bolsa o más. Así capturan estas empresas y se va modificando a fin de año teniendo en cuenta las acciones que más se han transado a lo largo del año previo, ponderando con mayor peso las transacciones de final de año. Esto ha implicado bastantes cambios, más de los que veníamos viendo en los últimos años. Salieron Aquachile, Iansa, Macisa, Molimet, Multifoods, Pilmaiquén y Quiñenco, y entraron Cruz Blanca, Forus, ITES, ILC, Nueva Polar, Paz y SAM. ¿Cómo quedó la torta? Que era tu pregunta. Bueno, Commodities sigue liderando, aunque tuvo una pequeña baja por las salidas, quedó en 22,7. Esto es importante porque quien invierte en el IPSA debe tener en cuenta que este componente, casi un cuarto del índice, son commodities. Si quiere diversificar, debería diversificar con papeles que no van atados al crecimiento de los emergentes que consumen commodities, como China o a las commodities en general. Lo siguen las utilities, que también bajó levemente. Retail, que fue el sector que más creció, estaba en torno pesaba alrededor del 12,5% y ahora superó el 15%. Y superó el sector bancario también. Y superó al sector bancario, que también cayó levemente. Bueno, cayeron 2 puntos, así que no es tan leve. El sector retail creció con el ingreso de Forus, ITES y Nueva Polar. Y ya tenía antes a Falabella, Cencosud, Parque Arauco y Ripley. Entonces tiene una representación bastante importante. Y a retail lo sigue el sector industrial con 12,6%. Bueno, ¿y qué significa esto para los inversionistas? ¿Ahora debieran apostar para estos sectores que aumentaron como el retail? ¿O cuál debiera ser su postura ahora? Mi posición ante esto es siempre invertir en acciones que por un problema de valuación presentan un buen upside. Y esto no tiene que ver necesariamente con las acciones que más se transaron el año pasado en la bolsa, que se reflejan en estas incorporaciones. Ahora bien, sí hay un dato importante. Aquellos fondos que tienen como benchmark al IPSA, incluso el único ETF que sigue al IPSA, invierten en las acciones del IPSA. Entonces, acciones que antes no estaban en el IPSA van a ser demandadas por estos fondos. Eso le genera y las que aumentaron su participación, que son el caso, las empresas más importantes o que aumentaron su participación también van a ser demandadas. Entonces, las que aumentaron participación y las nuevas van a tener una demanda nueva, novedosa. Y esto puede hacer que culmine en incrementar su valor. Por supuesto, esto es un dato a considerar, pero como te decía al principio, lo más importante es ver las cuestiones fundamentales que avalan el valor de una acción, que tienen que ver con el desempeño de la empresa, y algunas cuestiones técnicas que en el corto plazo pueden influir. También es importante considerar que hay sectores que lucen muy atractivos para la economía de Chile. El sector retail, por ejemplo, se proyecta que la economía de Chile va a crecer en torno del 5,5% y el sector retail que venía creciendo, o el consumo, perdón, que venía creciendo al 8%, va a seguir creciendo más alto que el PIB. Esto sin duda va a afectar la evaluación de las empresas de retail, teniendo en cuenta además que vienen de un proceso de estrechamiento de márgenes que no tiene mucho por delante, así que sus utilidades en este contexto pueden también crecer. Perfecto, entonces tú decías que las nuevas van a ser atractivas porque van a invertir ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los commodities o el sector bancario que bajó? ¿El portafolio del inversionista también deberá regirse en estos movimientos? Sí, yo veo una buena oportunidad en el sector bancario. Este cambio simplemente refleja que el año pasado no se transó la acción.
yo veo una buena oportunidad, la buena oportunidad está latente, hay que aprovecharla. No necesariamente salir del IPSA implica que uno debería mirar con una acción como menos atractiva. Sí es posible que la salida del IPSA afecte la liquidez y eso deriva en que uno debe tener en mente algún descuento por la cuestión de la liquidez. Puede ser no tan fácil salir de una acción cuando no es tan líquida. Pero hay small caps que no están en el IPSA y que presentan interesantes rendimientos, son interesantes upsides y que no por no estar en el IPSA dejan de tenerlos. Entonces, ¿las acciones no rentan más por su exposición? Las acciones rentan por oferta y demanda. No sé. Si la demanda aumenta por su aparición en el IPSA, porque el IPSA es benchmark, etcétera, seguramente van a aumentar. Pero hay que tener cuidado porque qué empresas se perfilaban como entrando al IPSA es algo que los inversores están mirando desde hace 3 a 4 meses. Como la bolsa toma en cuenta todo el año, uno hasta el último día no sabe cuál va a ser la acción definitivamente, pero hacia septiembre, octubre se van perfilando y algunos ya incrementaron sus posiciones en esas acciones tratando de captar la ganancia que genera el ingreso al IPSA. Entonces es posible que quizás todavía haya alguna oportunidad, pero esta oportunidad para las que ingresaron se vio más durante el 2012 que en la actualidad. Perfecto. Entonces, brevemente, recomendaciones. Recomendaciones. Tener en cuenta que cuando uno invierte en el IPSA, está invirtiendo en una mezcla de acciones a donde prevalecen algunas. Por ejemplo, la TAM es la acción más importante, seguida por Copec. El sector más importante es commodities. Uno no debe olvidar eso cuando evalúa cómo va a diversificar su cartera, IPSA y algo más. Y también es importante que cuando uno evalúa, por ejemplo, los múltiplos, saber que una empresa de transporte tiene múltiplos diferentes a una empresa de commodities por una cuestión sectorial. Entonces, al ver si el IPSA está caro o barato, hay que filtrarlo por las empresas que lo componen y tener en cuenta que los índices no se pueden comparar sin tener en cuenta esa composición. Esa composición, con este cambio, ha variado levemente en commodities, el primer componente, levemente en utilities, bastante fuerte en retail. Okay. Bueno, Nora, muchas gracias por tu análisis. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenas tardes.